El supervisor se subió a la mesa y su líder agarró el teclado y se lo rompió en la cara. Ninguno logró escapar, consiguieron atrapar a todos. Pero me enteré que allá en esa parte de Myanmar, cuando la gente no quiere trabajar, no quiere hacer eso, agarran a las personas y las tiran al río Moy. Hubo un momento en que pensé que ya no iba a salir de ahí. Y hasta le comenté a Felipe y le dije así: si ellos no vienen a ayudarnos, yo no quiero quedarme aquí. Prefiero perder la vida. Porque yo solo quería salir de ese lugar. Solo eso. No importaba si iba a salir de ahí vivo o muerto. Yo solo quería salir de ese lugar. El tráfico humano es uno de los crímenes más lucrativos en todo el mundo. Se trata de una red que mueve miles de millones de dólares al año y que se alimenta de la explotación de la vulnerabilidad de millones de personas. Existen diferentes formas de este tipo de tráfico. Entre las más comunes está el tráfico para explotación secundaria. Pero también existe la explotación laboral, donde las personas terminan atrapadas en empresas clandestinas, en plantaciones agrícolas e incluso en residencias privadas, sometidas a condiciones inhumanas y sin ninguna posibilidad de escape. En cuanto a la explotación laboral, muchas veces el punto de partida es algo aparentemente inofensivo. Un anuncio de trabajo en otro país, una vacante tentadora, estabilidad financiera, la oportunidad de integrarse en una nueva cultura. Pero cuando esas personas llegan a su destino, todo se convierte en una terrible pesadilla. La trata de personas se mantiene por el silencio, el miedo y la manipulación. Los traficantes usan tácticas crueles para impedir que sus víctimas pidan ayuda o escapen, y su vulnerabilidad se agrava por la falta de supervisión y la corrupción que, en muchos lugares, dificulta la investigación y el combate. Este tipo de crimen puede parecer algo lejano, que sucede solo lejos de nosotros o en regiones de guerra. Sin embargo, la trata de personas está mucho más cerca de lo que imaginamos. Y la tecnología es una herramienta que facilita mucho eso. En el caso de hoy, voy a contar la historia completa de los brasileños Lucas Santos y Felipe Ferreira, que fueron enviados a Tailandia con la promesa de un nuevo empleo, pero que al llegar allá, sin darse cuenta, fueron llevados a Myanmar. Y de ahí, solo salieron por un milagro. Me tardé un poco en traer este caso al canal por dos motivos. Primero, quería que fuera lo más completo posible. Entonces, esperé a que salieran varios reportajes y entrevistas con los chicos para poder seguir todo y hacer un guión completo para ustedes. Pero el otro motivo, que para mí fue el principal, era que yo quería mucho hablar con los chicos antes de que este episodio saliera al aire, y lo logré la semana pasada. Los dos fueron muy atentos, son muy cariñosos, me ayudaron con algunas dudas que tuve al organizar los hechos. Felipe incluso llegó a grabar un video exclusivo aquí para nosotros de Archivo Misterio. Entonces quiero aprovechar este espacio ahora para agradecerles directamente a ellos. Felipe, Lucas, muchas gracias por todos los mensajes que respondieron, tanto en Instagram como en WhatsApp. Creo que no voy a poder describirle a nadie lo gratificante que fue hablar con ustedes. Siempre sentía por las voces en los audios que me mandaban, el cariño que tenían al hablar conmigo, así que, de verdad, muchas gracias. Y, misteriosos, este es uno de esos casos en los que la monetización va a ser bloqueada. El tema es pesado, ya sé bien cómo funcionan las cosas aquí, pero creo que este tema es de suma importancia. Y tener acceso a una plataforma como esta, con el alcance que tengo, y no usarla también como un servicio social, sería puro egoísmo de mi parte. Entonces, si pueden dejar su like ahora, al principio del video, y compartirlo con sus amigos, eso ya ayuda bastante. El tráfico humano está ahí, en todo el mundo. Desafortunadamente, no va a ser erradicado, la verdad sea dicha, porque, aunque termine un complejo aquí, alguien aparece y abre otro allá. Entonces, solo nos queda estar atentos, así como alertar a otras personas. El mensaje que quiero dar a las personas: tengan cuidado con las ofertas de trabajo, analicen mejor las ofertas, busquen más información, no caigan en el mismo peligro en el que caímos Lucas y yo. Cuidado. Lucas Santos nació en Sao Paulo en el año 1993. En 2014, a los 20 años, él viajó por primera vez a Argentina para visitar a una amiga de allá que había conocido en Brasil.
En cuanto llegó, él se enamoró del país y regresó algún tiempo después, cuando empezó a trabajar como repartidor de apps, además de, al mismo tiempo, haber estudiado artes escénicas. Lucas se quedó allá por casi 10 años cuando, en 2023, recibió una oferta de trabajo en Filipinas. Allá, él trabajó en algunas empresas, hasta que, en la última, en 2024, después de solo 3 meses, la sede de esa empresa en Filipinas cerró y muchos empleados fueron despedidos, incluyendo a Lucas. Él, entonces, aprovechó la oportunidad y se fue a Tailandia. Tailandia, para él, era un sueño desde muy joven. Tanto es así que uno de los motivos para aceptar la propuesta de trabajo en Filipinas era porque eso lo dejaría mucho más cerca del país en el que realmente quería estar. Le encantaba la cultura, la música, las películas y por iniciativa propia ya había estudiado el idioma y se comunicaba bastante bien. En Bangkok, la capital del país, consiguió trabajo voluntario en un hostal, en un tipo de servicio donde la persona no recibe remuneración, pero a cambio tiene alojamiento y desayuno. Él trabajaba alrededor de solo 3 horas al día, así que, en su tiempo libre, podía conseguir otro trabajo remunerado para cubrir gastos como alimentación, higiene personal, ocio, etc. Pero él estaba buscando un trabajo en el país que le diera una visa para que pudiera quedarse allí de manera definitiva. Así, en septiembre de 2024, a los 31 años, él entró en un grupo de ofertas de trabajo en Telegram. Se presentó y dijo los idiomas que hablaba, que, en este caso, habla portugués y español con fluidez, y se comunica en inglés y tailandés, y esperó propuestas que normalmente llegan por privado. Él, entonces, recibió el mensaje de una persona que decía trabajar para una empresa de servicios tercerizados de atención para usuarios de Amazon y TikTok, pero que ahora estaban reclutando un equipo para dar soporte a los usuarios de habla portuguesa. Según este hombre, la empresa ya tenía un angoleño, un brasileño estaba por llegar y ahora lo estaban contactando a él. La propuesta salarial era de $1,000 a $1,500, lo que, para Lucas, no le parecía nada absurdo, porque era más o menos lo que él ya ganaba en Filipinas. El turno era de 6x1 en un contrato inicial de 6 meses que podría renovarse posteriormente. La empresa también proporcionaría alojamiento, comida durante el horario de trabajo, pero lo principal, para Lucas, era la carta que necesitaba para solicitar la visa de trabajo. O sea, era su sueño haciéndose realidad. El reclutador le pidió a Lucas que hiciera una presentación en video, en inglés y portugués. Él la hizo, la envió, después recibió la información de que había pasado esa primera parte del proceso de selección y luego tuvo una entrevista en línea con recursos humanos de la empresa. En esa segunda entrevista también pasó, y eso fue un jueves, y se acordó que el lunes siguiente Lucas podría ir a la empresa. El lugar de trabajo estaba en Miss Salt y la empresa proporcionaría el transporte. Así, el lunes, cerca de las 2 de la tarde, el coche llegó al hostal. Lucas se despidió de los amigos, puso las maletas en el coche y se fue. De Bangkok a My Salt son casi 7 horas de viaje, así que él sabía que sería un viaje largo. En el camino fue platicando con el conductor, porque recuerdan, ¿verdad? Lucas habla tailandés. Y durante todo el trayecto, él no sospechó nada. El hombre siempre fue educado, servicial, y hasta hoy, Lucas no sabe decir si el conductor sabía algo sobre el tráfico o no. Ya era de noche cuando, después de casi 7 horas de viaje, llegaron a una gasolinera donde le pidieron a Lucas que cambiara de coche. En ese segundo coche, viajó por 20 minutos más, hasta que cuando llegó a su destino, le pidieron a Lucas que cambiara de coche nuevamente. En ese tercer coche también viajaron por 20 minutos más hasta que llegaron a un camino de tierra donde de un lado solo había casas y del otro solo árboles. El coche se detuvo frente a una de esas casas, donde ya había 3 hombres esperando en la puerta. Empezaron a revisar sus pertenencias, revisaron la mochila, la maleta, los bolsillos, hasta que el conductor le dijo a Lucas que siguiera a los hombres porque serían ellos quienes los llevarían a la empresa. Ese camino lo hicieron a pie, en medio del bosque, y como ya estaba oscuro, los hombres iluminaban el trayecto con las linternas de los celulares. Y amigos, es importante resaltar aquí que, obviamente, Lucas, poco a poco, fue sintiendo que algo estaba mal. Tanto así que, al mismo tiempo que hacía ese trayecto en carro y a pie, él compartía por el celular esa sensación de incomodidad con su amigo. Pero, al mismo tiempo que esa sensación venía, el miedo también lo dominaba. Ya voy a leer esos mensajes para ustedes. Cuando llegaron a la orilla del río, había un barco esperando. Todos subieron y cruzaron. Lo que Lucas no sabía era que él estaba cruzando la frontera del país.
Del otro lado, Lucas fue recibido por más personas, solo que, esta vez, armadas, armas grandes, pesadas de verdad, como ametralladoras y fusiles. Él entró en un nuevo auto y se dio cuenta de que las señales de tránsito ya no estaban en tailandés, sino en birmano, el idioma oficial de Myanmar. En ese momento, él le mandó la ubicación a ese amigo, solo que, por estar en otro país, terminó perdiendo la señal de la operadora. Hoy, al leer algunos de esos mensajes, llegan a dar un vuelco al estómago. Lucas dice: «Amiga, no sé dónde estoy, ni siquiera estoy en Tailandia ya. Dios mío, ahora estoy en Myanmar. Creo. Todavía estoy en Myanmar. Ahora todo está en birmano en los letreros. Cruzamos la frontera de una manera diferente. Legalmente, aquí sigue siendo Tailandia. Está muy cerca de Myanmar, pero sigue siendo Tailandia y tengo miedo». Casi media hora después, él escribe: «Llama a la policía». Hay un intento de llamada que fue desconectada de inmediato y poco después, él escribe varios mensajes seguidos uno tras otro. «Espera, por favor. No llames a la policía. Ellos pueden matarme. Por favor, por favor, por favor. Hay gente armada aquí. Borra estos mensajes ahora». Y así, en esa desesperación, y sin tener más conexión a internet, él siguió su viaje por unas horas más hasta llegar a la empresa en la que él ni siquiera sabía que terminaría viviendo en condiciones análogas a la esclavitud. Estaba en medio de la nada. Porque si mirabas a un lado era montaña, al otro lado montaña, al otro lado montaña, al otro lado montaña. Y los edificios en sí parecían auténticos edificios carcelarios. Como estaban terminando de construir, no estaban pintados, entonces era muy extraño. Del otro lado de la historia tenemos a Felipe. Felipe Ferreira nació en São Roque, São Paulo, en 1998. En 2024, a los 26 años, él trabajaba en una empresa en Uruguay, pero, incluso estando allá, buscaba otras oportunidades de empleo por el mundo, cuando surgió una oportunidad de trabajo en Tailandia. Su proceso de reclutamiento fue muy similar al de Lucas. En noviembre, él entró en uno de esos grupos de Telegram, se presentó y recibió un mensaje en privado. Para él, la propuesta era para ser líder de equipo de telemarketing, atendiendo en el idioma portugués. Y como él ya tenía experiencia en el área, creyó que esa sería una buena oportunidad. Amigos, aquí también vale la pena resaltar que esos reclutadores, entre comillas, ¿no?, aliciadores, saben muy bien qué decir, cómo decirlo y a quién decírselo. Ellos ya tienen el perfil de las víctimas muy bien definido. Dani Bojoni, del canal Sobreviviendo na Turquía, explica esto muy bien en sus videos. Tiene videos donde entrevista a personas víctimas de trata de personas. Lo recomiendo mucho, especialmente para quienes se interesan por este tipo de tema. En el caso de Felipe, quien se puso en contacto fue la dueña de la empresa. La dueña, ¿no?, entre comillas también. Era una persona que tenía un cargo alto ahí, pero que, posteriormente, Felipe descubrió que esa mujer también era víctima de trata y que tenía la obligación de reclutar a nuevas personas. Entonces estaba hablando directamente con la jefa de la empresa. Ella me transmitió confianza. Ella me mandó fotos de donde íbamos a quedarnos. Pero eran fotos falsas, no eran fotos reales. Ella me mandó foto del departamento donde íbamos a vivir, también me mandó foto de allá de la ciudad de Maisolta. Yo nunca había conocido Maisolta. Y eso fue lo que me dio confianza, ¿sabes? Ella siempre muy amable conmigo, siempre muy cuidadosa. Y hablaba súper bien también. ¿Cómo se dice? Fue su labia la que me conquistó, ¿sabes? La propuesta salarial era de $2,000 en MyMais en Tailandia e hizo 2 entrevistas en línea hasta que recibió la confirmación de que había sido seleccionado. Llegué a comentarle sobre la trata de personas en Myanmar, que yo sabía que existía trata de personas en Myanmar. Ella: no, nosotros no estamos en Myanmar, no, estamos en Tailandia. No estoy loca como para hacer trata de personas, no estoy de acuerdo con eso. Y entre plática y plática terminé creyéndole. Sobre su viaje, se acordó que la empresa pagaría por todo, recordando, Felipe estaba en Uruguay. Así que renunció a la empresa y ese mismo noviembre viajó a Tailandia. Y bueno, amigos, el proceso de traslado de él fue muy parecido al de Lucas. Voy a resumir aquí de manera muy rápida, solo para refrescarles la memoria.
El carro lo recogió en el aeropuerto. El chofer era muy simpático. Lucas y Felipe no saben si era la misma persona o no. Viajó por casi 8 horas con algunas paradas. Pero, en el caso de Felipe, el primer destino fue el hotel, donde llegó cerca de la 1 de la mañana. Hizo el check-in, se fue a dormir, pero se despertó a las 8 de la mañana con la dueña de la empresa llamando, diciendo que el chofer ya estaba en camino para recogerlo. Bajó, tomó un café rápido y esperó el transporte. Luego, en ese nuevo auto, viajó durante 30 minutos, lo llevaron a una casa donde cambió de auto otra vez, viajó por 20 minutos más hasta que llegó a un campo de tierra batida donde había 3 hombres fuertemente armados, que lo llevaron hasta un barco. Y cuando llegué ahí, vi a un montón de tipos armados. Ya había gente de Mimara y un barco. Entonces ellos me dijeron, súbete al barco. Y yo solo entré, no respondí ni dije nada, solo entré. Ya del otro lado, dentro del carro, él se dio cuenta de que ya no estaba en Tailandia. Él también llegó a enviar mensajes a un amigo con la ubicación, pero poco después perdió la señal. Así fue como él también llegó a la empresa. A pesar de que prácticamente todos los reportajes decían que los chicos estaban en un complejo llamado Kaka Park, en realidad ellos no estaban ahí. Eso fue una estrategia de la ONG, que voy a explicar mejor más adelante, para mantener segura la ejecución de la operación de rescate. Usaron la referencia del complejo Kaka Park porque esa ya es una zona bastante conocida por el tráfico de personas. Y, a pesar de que los chicos estaban en Myanmar, la empresa era dirigida por un grupo de chinos. En cuanto ambos llegaron a la empresa, recordando que fueron días diferentes, Lucas en octubre y Felipe en noviembre, el personal les quitó el pasaporte, los celulares y revisaron sus maletas y mochilas. También les hicieron una prueba de VIH y anotaron la información en un cuaderno donde estaba el nombre y la nacionalidad de cada uno. En ninguna de las entrevistas, los chicos dijeron por qué se hizo esa prueba de VIH. Tal vez ni siquiera lo sepan, o lo sepan pero no quisieron decirlo. Pero, por experiencia en casos que ya he investigado, creo yo, que esas personas hacen ese tipo de control, como una última forma de intentar que esa persona le genere algún tipo de ganancia a la empresa con el tráfico de órganos. Y saber si la prueba daría positivo o no podría ser la información que ellos necesitaban para tomar la decisión de vender los órganos o no. Entonces vamos por partes. Primero, ¿cómo fue la conversación de Lucas en el área de administración de la empresa? Entonces él se sentó conmigo y me preguntó si tenía algún tipo de duda. Entonces le dije, pero yo también lo necesito, ¿no? ¿Me puedes devolver el celular? Quiero enviarle un mensaje a mi amigo. Cuando mi mamá me avisó, él dijo, sí, te lo doy, pero el celular se va a quedar aquí porque en el horario de trabajo no puedes usarlo. Le dije, está bien, sí, en el horario de trabajo no lo uso, pero después en el cuarto sí puedo. Él dijo, no, el celular se va a quedar aquí dentro del armario. La justificación era que no podía compartir lo que estaba pasando ahí con la familia ni ponerme en contacto. Pero entonces le dije, pero la persona que habló conmigo, yo le pregunté si no había problema en usar el celular. Que yo entiendo que en las otras empresas, en todas las empresas en las que he trabajado hasta ahora, no podíamos usar el celular porque estábamos trabajando. Hasta ahí está bien. Pero después del trabajo sí no había ningún problema en usarlo. Entonces él dijo, no. Ahí empecé a discutir con él porque yo quería el celular y él no quería dármelo, hasta que logré agarrarlo y empecé a intentar llamar a mi amigo. En eso tuvimos una pequeña discusión, ¿verdad? Sí, así de, no, dame mi celular, dame mi celular. Así mismo, él agarrando de un lado y yo del otro. Recuerdo que ellos fueron a una sala y él regresó con una pistola eléctrica y se me fue encima. Como ya han pasado 4 meses y en ese momento yo también estaba muy desesperado, no recuerdo si fue un golpe que me dio o si fue con la pistola eléctrica en mi cara, tanto que aquí ya cicatrizó. Pero creo que me quedé como 2 semanas con una curita, ¿no? Porque quedó un agujero y empezó a sangrar en el momento, ¿verdad? Yo fui a dar así después de que yo me levanté, que ellos se me fueron encima con la pistola eléctrica y sentí la pistola eléctrica en mi abdomen unas 2, 3 veces y esa fue la que empezó a sangrar. Después de eso, todos fueron al piso de arriba, donde estaban los empleados. Y eso fue entre las 10:30 y las 11 de la noche. Y él vio a un montón de gente trabajando en sus computadoras y prácticamente nadie le saludó ni le hizo una seña, ni siquiera lo miraron.
Esa gente sentó a Lucas en una computadora, le dieron un guión sobre lo que debía hacer y le dijeron que empezara a trabajar. Con Felipe, el trato en la sala de administración fue similar, pero su reacción fue diferente, porque por miedo no fue tan incisivo como Lucas. Él pasó por esa oficina 2 veces, una cuando llegó a la empresa, antes de ser enviado al comedor y luego al cuarto para dormir, y otra vez cuando despertó, en realidad, cuando lo despertaron para poder ir a la oficina de nuevo. Me pareció extraño porque ellos habían tomado mi celular. En las otras empresas donde trabajé, nunca habían tomado mi celular. Nunca habían revisado mi maleta. Pero no dije nada porque tenía miedo por mi vida, por la cantidad de guardias que había ahí, la cantidad de armas que vi frente a mí. Yo sabía que tampoco era un buen lugar. Y me llevaron a comer a un comedor, a ese comedor de la cárcel. Me llevaron a comer en ese comedor, y ahí fue cuando me di cuenta de que me habían secuestrado y que realmente estaba en un lugar peligroso, porque mientras estaba comiendo, vi a un tipo pasando con un arma de choque. Ahí fue cuando dije, no estoy en un buen lugar. Y enseguida, después de que comí, fui al dormitorio. Dormí, como no tenía horario, creo que dormí unas 9 horas. Y me desperté con 2 guardias abriendo la puerta y revisando de nuevo mi equipaje. Y viene el traductor que se llama Harry. Ese traductor dijo, Felipe, necesitamos que vengas a la oficina ahora. Yo dije, está bien. Fui, me puse mi gorra, no me dio tiempo de cepillarme los dientes ni nada. Fui, me puse mi gorra y fui a la oficina. Cuando llegué a la oficina me dieron un pasaporte, no, un documento para firmar. Decían que era un contrato. En ese contrato decía que mi salario era de 700 y 780 dólares. Que el salario era de 700, era 780 dólares, solo que yo no recibía el salario de 700 y 780 dólares, yo recibiría comisiones. Y en ese momento le pregunté a este traductor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no voy a tener el salario? Él me dijo, sí, solo firma. Y entonces firmé. Sí, en eso que yo, después de que firmé, me pusieron en una computadora ahí y me mandaron a teclear un guión. Y en ese momento el traductor me dijo, Felipe, el trabajo que vas a hacer es de estafador. Un estafador es la persona que comete fraudes. Generalmente tiene el objetivo de obtener dinero, información personal o ventajas ilícitas. El término viene del inglés, ya que scam significa fraude. Ahora vean qué coincidencia. Felipe llegó a reconocer en la empresa a una excompañera de trabajo. Una colega mía llamada Aldrin, yo ya la conocía de antes cuando trabajé en otras empresas. Yo la reconocí, ella también me reconoció. Ella dijo, oye, te conozco, yo dije, yo también te conozco. Y en el horario del break time, ¿verdad? Que es la hora de comer, ella me dijo, mira, solo tienes que seguir las reglas aquí. Todo lo que te digan que hagas, hazlo. Y hay otro brasileño aquí. Entonces pregunté, ¿pero quién es ese brasileño? Es Lucas Santos. En el momento en que ella dijo Lucas Santos, me quedé en shock. Tuve un choque de realidad. Fue en ese momento que descubrí que estaba en un lugar que no era bueno, que yo había sido víctima de tráfico por parte de Lucas Santos y Felipe Ferreira. Pero yo no tenía cómo reaccionar, no tenía cómo hacer nada, no podía hacer nada porque sabía que si intentaba hacer algo, me pasaría algo a mí. Los dos, con el guión en mano, tendrían que seguir los pasos que debían usarse para aplicar el fraude. Ellos tenían un personaje llamado Lin Keke, y con base en la personalidad de ella, estaban obligados a sacarles dinero a las víctimas. Entonces, empezábamos. El primer día del guión tomábamos toda la información básica del cliente. Edad, sí, dónde nació, sí, país, en qué trabaja, si tiene universidad, si es casado, si es soltero, si tiene hijos, cuánto gana y así sucesivamente. Y también contamos la historia. Mira, el nombre de la modelo es Lin Keke. Yo me presentaba, mi nombre es Lin Keke, tengo 30 años de edad, soy diseñador de moda, tengo una tienda de ropa física en Tailandia y una tienda de ropa en línea en Uxmal. El primer día es eso. En el segundo día, Lin Keke va al gimnasio. Ela
Después del gimnasio, ella llega a casa y come frutas. Ella es una mujer muy saludable. Sí, pero todo eso basado en fotos. Hay fotos y todo. Fotos de Linkeke en el gimnasio. También enviábamos fotos sensuales de Linkeke bañándose después del gimnasio. Y ella tampoco era una persona muy caritativa. Hacía donaciones a la caridad en Bangkok. En el tercer día, Linkeke va a salir con su amiga. Ella le recomienda a Ismael a su amiga y su amiga termina ganando $120 y su amiga se pone muy feliz. Entonces ella dice, por eso me gusta compartir cosas buenas con mis amigos, que esto, que aquello, y la conversación sigue. Sí, su amiga la invita, dice que la va a llevar a cenar porque está muy feliz por su logro. Ellas salen a cenar. Sí, después de unas 2 o 3 horas, Linkeke regresa a casa borracha, cuenta una historia súper triste de su pasado, que su tía tenía cáncer, que su tía murió y que el deseo de su tía era que Ixmal fuera reconocida en todo el mundo y que era su deber llevar ese conocimiento a las personas. Y empieza la conversación. En el cuarto día de guión, Linkeke le pide disculpas al cliente por haber hablado demasiado sobre su futuro y Linkeke tiene bastante trabajo por hacer, pero como bebió mucho no pudo hacer ese trabajo que tenía que terminar y ella estaba muy ocupada ese día. Y era en ese momento cuando yo mandaba mensajes, sí, tengo mucho trabajo que hacer hoy, pero todavía tengo trabajo en Wish Ixmal que necesita ser terminado, ¿puedes ayudarme? Y entonces el cliente decía, sí, puedo ayudarte. En el momento en que el cliente decía, ok, mi amor, ya con confianza, ok, mi amor, sí, sí puedes ayudarme hoy, además de que me estás ayudando. Y además de estar tan cerca de mí, ayudándome, tú vas a ganar una comisión de $20 a $30. El cliente se registraba en la plataforma por el enlace que Linkeke enviaba. Con el registro hecho, la víctima recibía un código. Ese código se enviaba a Linkeke, quien lo vinculaba a su propio registro, haciendo que las comisiones que ella recibía por tareas ejecutadas en su cuenta fueran en parte enviadas a la víctima. Pero en eso, ¿verdad? Como Linkeke estaba súper atrasada con sus funciones, sería la víctima quien haría eso por ella. Entonces, ella le daba a la víctima el acceso a su cuenta para que él pudiera hacer sus tareas, que en este caso era hacer clic en botones simples como recibir orden y confirmar. Después de completar todas las órdenes, la víctima era orientada a salir de la cuenta de Keke y entrar en su propio perfil para ver cuánta comisión había ganado. Y entonces, cuando entran, ven que ganaron $20, $30, etc. Después de eso, Linkeke orientaba a la víctima a retirar el dinero, y realmente ese retiro sucedía. Luego, como parte final del guión de ese día, venían más elogios. Mi amor, muchas gracias por ayudarme. No sé cómo sería mi día de hoy sin tu ayuda, y así sucesivamente. Después de eso, venía la ejecución real del golpe. Mi amor, estás muy ocupado ahora, necesito tu ayuda de nuevo. ¿Puedes ayudarme a completar las 60 tareas en Uxmal? El cliente iba ahí y aceptaba. Sí, claro que puedo ayudarte. Yo iba ahí y recargaba $1000. Después de recargar, el cliente terminaba toda la tarea. Yo de nuevo lo elogiaba. Mi amor, ahora sal de mi cuenta y entra en tu cuenta para terminar las tareas en tu cuenta. Sí, el cliente hacía las 60 tareas ahora en su cuenta, usando su comisión. Cuando él tenía 30 tareas completadas, recibía una orden de la suerte. ¿La orden de la suerte qué es? Cuando recibes una orden de la suerte, la comisión de la orden de la suerte es 10 veces mayor que una comisión normal. Pero para que él complete esta tarea de la orden de la suerte, ¿qué necesita hacer? Recargar. Y ahí es donde empezaba la estafa. Había clientes que tenían que hacer recargas de $600, $500, $1000, $2000 y así sucesivamente. El cliente nunca podía retirar el dinero después de eso. ¿Ahora creen que esta Linkeke es una persona ficticia? Desafortunadamente, no. Ella existe de verdad, y muy probablemente ni siquiera sabe que están usando sus fotos para estafar a víctimas en todo el mundo. O tal vez ya debe estar enterada ahora, ¿no? Con la repercusión que tuvo este caso. Los chicos también tenían un perfil masculino para estafar cuando la víctima era mujer.
Las víctimas elegidas eran seleccionadas por otro sector, pero claro, también usaban al personaje Lin Keke. Porque, aunque del lado de la empresa había varias personas haciéndose pasar por una sola persona, la víctima del otro lado necesitaba pensar que siempre estaba hablando con la misma persona. Eran seleccionadas en sitios de citas, como Badoo, Tinder, podía ser TikTok también. Ellos enviaban el primer mensaje por esas redes sociales, pero con el objetivo de conseguir el número de WhatsApp. Los hombres tenían que tener más de 50 años y las mujeres a partir de los 25. Las víctimas necesitaban tener un poder adquisitivo considerable, y esos datos se obtenían de la información pública que las propias víctimas publicaban en sus redes sociales. La lista con el perfil de las víctimas y con los números de WhatsApp llegaba al sector de los chicos, y entonces ellos tenían que elegir con cuáles de ellas iban a continuar la interacción. Para concretar finalmente la estafa, Felipe también llegó a engañar a brasileños, claro, por obligación, ¿verdad? Gente, recuerden que ellos estaban obligados a hacer todo eso. Ahora solo estoy explicando las tareas, porque ya, cuando entremos en la parte de los castigos, van a entender mejor lo pesado que era esto. Sí, yo no tuve ningún hombre brasileño. No logré engañar a ningún hombre. Y mujeres, logré engañar a 3 mujeres brasileñas, una de Sao Paulo, otra de Río de Janeiro y otra de Salvador. Y cuando dijeron que tenía que elegir personas de Brasil, yo veía a las personas más pobres, ¿sabes? Yo intentaba escoger a las personas más pobres que veía, que no tenían tanto dinero como para que yo les estuviera dando ese golpe, porque era más difícil convencerlas, ¿entiendes? Por eso yo intentaba escoger a las mujeres más pobres, me dolía, ¿sabes? Pero tenía que hacerlo. Yo estaba obligado a hacer eso. Si no lo hacía, era mi vida la que estaba en riesgo. Todas las víctimas de trata tenían metas que cumplir. En el sector de los spammers, los que enviaban mensajes masivos para conseguir los números de WhatsApp, cada uno necesitaba conseguir 250 números por día. En el sector de los chicos, su meta eran los depósitos mensuales, que podían ser de $5,000 a $10,000 por mes, si no se alcanzaba la meta o existían errores mínimos durante el proceso del fraude. Ellos serán castigados. Y absurdamente, en ningún momento, ninguna persona de ese grupo les dijo que todos eran víctimas de trata. A pesar de todos los castigos, condiciones análogas a la esclavitud, intentaban meterles en la cabeza a las víctimas que todo eso era normal. No, ellos no, en ningún momento. En ningún momento Ellos decían que estábamos ahí voluntariamente. que estábamos ahí, que estábamos para hacer dinero, que teníamos que pensar en lo que queríamos comprar, si queríamos comprar una casa, si queríamos comprar un buen carro, mandar dinero a nuestra familia. Es la forma en que ellos nos lo transmitían, como si fuera un trabajo normal. Sabemos que no es algo correcto, pero ¿cómo nos castigaban? Era feo hablar de esa manera. Teníamos que pensar en nosotras mismas, porque si no teníamos resultados, quienes iban a parar éramos nosotras. Entonces teníamos que hacer este trabajo para salvar nuestras vidas. Yo solo quería salir de ese lugar. Solo eso. No importaba si salía de ahí vivo o si salía de ahí muerto. Yo solo quería salir de ese lugar. Todo ese proceso se llevaba a cabo en el horario de trabajo de domingo a domingo, sin descanso. Y con alrededor de 14 a 17 horas de trabajo por día, tenían que estar en sus computadoras a las 5, 5:30 de la tarde. Y a veces se quedaban hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Antes de empezar la jornada, los internos tenían que cantar una canción de Bon Jovi. La canción It's My Life, que siempre la ponían muy fuerte. It's my... ¿Es ahora o nunca? ¿Qué? Tenían que hacer eso todos los días, obligados a cantar a todo pulmón, como si fuera el himno del complejo. El estribillo dice exactamente lo siguiente. Esta es mi vida, ahora o nunca, pero no voy a vivir para siempre, solo quiero vivir mientras esté vivo, porque esta es mi vida. Después cambiaron la canción por una de Sia, se llama Unstoppable. Unstoppable. El estribillo dice, soy imparable, soy un Porsche sin frenos, soy invencible, y gano todos los juegos, soy tan poderoso que no necesito baterías para jugar, tengo tanta confianza que soy imparable hoy.
Las pausas para comer, que eran muy rápidas, ocurrían 3 veces al día. 10:30 de la noche, 2 de la mañana y 7 de la mañana. Eso fue lo difícil. Comía lo mismo que eran comidas chinas. Arroz, medio arroz. Parecía mucho a comida de prisión, porque agarrábamos esa bandejita, nos deteníamos, había un montón de gente ahí y la ponían. Y siempre era la misma comida, todos los lunes era lo mismo, el martes lo mismo, el miércoles lo mismo. La higiene personal en el lugar también era un problema. Todos compartían cuartos con 4, 6, 8 personas. Y solo había un baño por cuarto. No se proporcionaban productos de higiene personal, y ellos tenían que comprarlos en un minicentro comercial que había ahí dentro, con precios súper inflados. Gastábamos ahí comprando jabón, comprando champú y cosas mejores allá en el supermercado que tenían y en algunos restaurantes que tenían ahí dentro. Por ejemplo, ganábamos 3,000. Había comida ahí que costaba 500. Entonces, pues si comía 2 veces, 3 veces, ya se iba todo el dinero. El champú costaba 700. Había jabón entre 100, 200, 300. Desodorante. No había desodorante. Sí, había una persona que hablaba con alguno de ellos allá en Myanmar, que compraba afuera, lograba traer desodorante. Había un olor fuerte por no tener desodorante de las personas en sí, en este caso. Había, sí, después de un tiempo en ese supermercado, pusieron de esos eléctricos, ¿no? ¿Sabes? Que recargas, pero más rastrillos, esas cosas. Sí, si no me equivoco, había afuera, pero también era muy caro. Cuando salí tenía barba en la foto, ¿sabes? Se puede ver, tenía la barba enorme porque ya hacía creo que más de 2 semanas que no me la arreglaba, porque a veces usaba pues de una de las chicas de allá que tenía esa eléctrica. Ahora ya sabemos cómo llegaron, lo que estaban obligados a hacer, cómo era la forma de trabajar, cómo era el lugar, pero, ¿y la peor parte? Los castigos. ¿Cómo sucedían? ¿Por qué sucedían? La primera vez que vi un castigo ahí, que me enteré del castigo, fue cuando estaba sentado, vi a un hombre pasando, un hombre de Etiopía pasó detrás de mí, en una sala que ellos llaman recursos humanos. Y entraron algunos chinos más en esa sala y pusieron la música muy fuerte. Esa música también era china. Y después de que pusieron esa música china, escuché algunos ruidos. ¿Sabes esos ruidos como de algo golpeando? Y le pregunté a una chica al lado, a Misha, le pregunté, Misha, ¿qué es eso? Ella me dijo, aquí si no cumples tus metas, si no haces lo que te piden, te golpean. Y fue en ese momento que me detuve y pensé, no, tengo que hacer algo para salir de aquí. Y tengo que hacer todo lo que me pidan por mi propia vida. Mi amiga Dimo, ella se enfrentó a 2 jefes. Él iba a golpearla y a castigarla. Ella dijo, si vas a hacerme algo, si quieres hacerme algo, hazlo aquí delante de todos. No voy a entrar en ese cuarto porque para recibir el castigo te metían en un cuarto que estaba allá en la oficina, que era donde estaba el personal de recursos humanos. Y entonces ella dijo que no iba a entrar. El supervisor se subió a la mesa y el líder de su equipo agarró el teclado y se lo estrelló en la cara. El primer castigo que Lucas recibió fue porque lo atraparon hablando mucho con una compañera de trabajo. La segunda vez fue castigado por no haber logrado cumplir la meta del mes. Y la tercera, que fue un encierro, fue porque los responsables del complejo recibieron información de sitios de noticias de Brasil de que él había sido traficado. Y nadie de ahí adentro sabía cómo la información había llegado al exterior. Fue durante ese tercer castigo, en el que Lucas estuvo encerrado en un cuarto oscuro, que Felipe lo encontró por primera vez. Y vi a Lucas encerrado en el cuarto. Yo acababa de descubrir que Lucas estaba ahí. Iba camino a mi cuarto a dormir después del trabajo, pero entré al edificio equivocado y al cuarto equivocado. En el momento en que abrí la puerta, vi a Lucas con las manos así, amarradas. Eso fue todo lo que vi. Miré así la cara de Lucas. Él me miró a mí y el guardia dijo, cierra la puerta. Los castigos que no eran tan fuertes consistían en quedarse de pie con un garrafón de agua así en la espalda durante 1, 2, 3 horas. También con el garrafón hacer sentadillas. Dependía
Dependía, si empezabas con 50 en el siguiente castigo ya eran 100, 200. Después, casi al final, era hacer sentadillas. Ellos pusieron, es como si fuera una plataforma, no sé exactamente si es un juguete, qué es eso, pero como si fuera una aguja que teníamos que quedarnos de pie encima de eso. Y esa se quedaba, ¿verdad? Perforando nuestros pies. Entonces tenías que hacer sentadillas encima de eso. Los más pesados era, nos ponían en un cuartito y ahí nos golpeaban con un pedazo de tubo. Eso podía ser de 5 hasta 60 veces, que una de las chicas de Filipinas lo recibió una vez. Y el arma de descargas, ¿verdad? Que ellos ponen papel y esa cinta en la boca para que no grites. También en las manos y en los pies. La primera vez que me encerraron fue porque descubrieron que yo estaba intentando contactar a la gente de afuera. Fue porque le mandé un mensaje a un amigo por Telegram. Porque en Telegram puedes mandar un mensaje y borrarlo tanto para ti como la conversación. Y si otra persona entra, no lo va a ver ni tú tampoco. Fueron a mi computadora, fueron a la computadora de otras personas allá, porque ellos pensaban que otra persona me había ayudado, que era un chico de allá de Myanmar, que era novio de una de las chicas. Yo me comunicaba con ese amigo mío y ese amigo mío, él ya tenía contacto con mi prima, con mi mamá, con otros amigos y él retransmitía todos los mensajes que yo le pasaba y algunos de los mensajes, yo pasé directamente un mensaje de uno de los jefes, de uno de los líderes. Entonces ellos tenían acceso, si él hacía clic ahí, iba a entrar al perfil de ese líder. Hasta hoy no lo sé. Por lo que me dijeron, estaban desesperados, querían de alguna manera intentar salvarme. Llegó un mensaje para uno de los jefes, ¿no? Que yo había reenviado su mensaje diciendo, hola, soy amiga de Lucas, su mamá está muy enferma, su abuelo ya es muy mayor, lo necesitamos aquí, intentando, ¿no? Ver si así tal vez lo dejarían irse. Pero en este caso eso complicó toda mi vida allá adentro. Sé que fue una forma de intentar ayudarme, pero creo que sufrí aún más. Sí, entiendo que sería para ayudarme. Pero a ellos no les importa si tienes familia, si necesitas irte, si necesitas medicina, si estás enferma. Eso hizo que mi vida ya empeorara, ¿verdad? Porque ellos me golpearon mucho y me pusieron en la cárcel. En total estuve 8 días. Eso fue la primera vez. Esa vez me golpearon mucho, me golpearon, mandaron a los guardias a golpearme, me dieron muchos puñetazos en la espalda y estuve encarcelada durante 8 días así, con una mano sujeta a una litera y la otra a la otra litera. Tanto que son las marcas que tengo hasta hoy. Yo me quedaba a las 17 horas del trabajo, ¿verdad? Porque trabajábamos 17 horas así, que era toda la noche. A veces los guardias venían para que pudiera ir al baño, para darme comida, pero la mayor parte del tiempo me quedaba así, de pie, encadenada. Ellos venían en la mañana, me sentaban por 5 horas, que sería el tiempo para que yo pudiera dormir. No podía dormir porque estaba de pie y estaba muy cansada. En la cámara no se va a poder ver. ¿Ves esa línea en la cámara? No, Es una marca de la esposa y aquí también ahí no se va a poder ver esa. tiene como si fuera un bultito, todavía es de la marca de la esposa también. Aquí del otro lado ya casi se está quitando Pero también hay una. marquita. Y recuerdo que después de hacer eso, ellos vinieron con un reportaje, que fue el primer reportaje que tenía mi rostro, tenía los mensajes, tenía la ubicación. No sé si en ese tiempo ellos fueron y buscaron mi nombre y vieron ese reportaje aquí en Brasil ya. Y de repente puede ser que hayan visto una búsqueda y sí, ellos buscaron mi nombre, vieron y se me fueron encima preguntando, ¿qué es esto? Yo dije, yo sé, estoy aquí adentro, no hablo con nadie, ¿cómo voy a saber qué es esto? Ellos mostraron el reportaje, entonces yo les dije así, a mi familia. Yo siempre les decía a ellos porque ellos se quedaban con nuestros teléfonos. Entonces yo no tenía contacto con mi familia. Luego mi familia se iba a preocupar. Si no tienes contacto con una persona, ¿qué pasó con esa persona? Ellos lo primero que hacen es ir a la policía a poner una denuncia.
Entonces, es algo normal, sí, ellos no sé si tienen familia, si no les importa su vida, pero yo intentaba explicar, en Brasil las cosas son totalmente diferentes, las cosas son totalmente diferentes. Si desapareces, alguien va a venir a buscarte, sí, alguien va a venir a buscarme, no sé si ellos pensaban eso. Entonces hicieron eso, me golpearon, me dieron descargas eléctricas y me llevaron preso a un lugar que en esa época estaba fuera del complejo. Me esposaron y me llevaron. Me quedé en ese lugar durante 5 noches, después me regresaron, más golpizas, más descargas eléctricas. Dije que sí, que yo había enviado un mensaje, nadie me había ayudado. Entonces me pusieron en un cuarto ahí mismo y me quedé unos 3 días más ahí hasta que me soltaron para volver a trabajar. Hubo un momento en que pensé que ya no iba a salir de ahí y hasta le comenté a Felipe, le dije, si ellos no vienen a ayudarnos, yo no quiero quedarme aquí, prefiero ya no seguir viviendo porque sufrí bastante. Felipe y Lucas eran los únicos brasileños por allá. Y yo sufrí. Yo por lá e por determinação. Entonces, eles não podiam conversar. No, no podía tener ningún contacto con Lucas. Nos manteníamos en contacto a escondidas porque mi jefe, el líder del equipo, me dijo, si te veo hablando con ese otro brasileño, voy a castigar a los dos. Y no va a ser un castigo leve, va a ser un castigo severo. Entonces, amigos, ¿qué pienso yo? Si esos castigos que conocemos hasta ahora son los básicos, como estrellar un teclado en la cara, golpear con palos, hacer sentadillas sobre clavos, recibir descargas eléctricas, entonces, ¿qué sería un castigo severo? A Lucas incluso se le ofreció la oportunidad de pagar para ser despedido, lo que ya entendimos aquí, ¿verdad? Es un pago de rescate. Él estaba secuestrado y los secuestradores querían dinero. Recuerdo que el jefe entró en la sala, borracho, me pidió que me sentara, habló conmigo, dijo que si yo quería irme tenía que pagar, que podía intentar contactar a mi familia, tenía 2 opciones, o podía contactar a mi familia y pedía $20,000 y también tenían que ser enviados por plataformas de criptomonedas para ellos. O si no, tenía que hacer $100,000 ahí adentro y después de eso podía irme. Y recuerdo que cuando llamé, ¿no? Hablé con ella, ellos estaban encima de nosotros con otro celular traduciendo lo que estábamos diciendo. Eso fue todas las veces que le llamé, que fueron no, solo 4 veces en 4 meses. Y le dije, sé que es un valor absurdo en reales, pero si puedes conseguirlo, por favor, porque quiero irme. Y él y yo no les estaba dando resultados, así que era motivo para que no quisieran que me quedara ahí. Sin embargo, yo sabía que podría pasar que no pudiera irme por culpa de este chico. Él es de Pakistán. Eso fue antes de que yo llegara allá. Él pagó, creo que $12,000 él realmente pagó. El dinero llegó a los chinos, él nunca pudo irse y la razón por la que no pudo, dijeron que en su celular él había tomado fotos de adentro y las había enviado a su familia. Si eso realmente pasó, no lo sé. Y él nunca pudo irse. Los dos intentaron comunicarse con sus familias. Lucas lo intentó, pero fue descubierto. Felipe logró disimular los contactos que hacía, y fue gracias a él que comenzó todo el movimiento para el proceso de fuga y rescate. A los 15 días logré contactar a mi familia, me comuniqué con mi familia a través de mi Instagram. Pude abrir mi Instagram en una ventana de incógnito de Google. Y le mandé un mensaje a mi papá y a mi hermana. Les dije, necesito ayuda, está pasando esto y esto. Y eso fue todo. Y la comunicación conmigo, con mi familia y con mi papá siempre fue de la misma manera. Yo les decía, esperen, voy a mandar el mensaje, yo mando el primer mensaje. En cuanto vean el primer mensaje, ustedes responden. Pero no respondan de inmediato. Espera a que yo mande el primer mensaje, espera un minuto. Apuesto que si ustedes mandan ese mensaje, ya no responde más. Fue un trato que hice con mi familia y siempre era así, yo mandaba el mensaje, ellos veían el mensaje, mandaban el mensaje, yo borraba el mensaje y lo mandaba de nuevo. Y siempre decía, no respondas. O entonces responde solo cuando yo mande el mensaje. Y así fue todo el proceso de conversación, comunicación con mi familia.
Nuestra familia se puso en contacto con una ONG que es de Estados Unidos. Sin embargo, la vicepresidenta, Cynthia, es brasileña. Entonces ella fue quien hizo toda la negociación para intentar salvarnos. Con el gobierno de Tailandia Eso, para rescatarlos en Myanmar. eso. Porque Myanmar ha estado en guerra desde hace mucho tiempo. Entonces esa área la llaman área de los rebeldes. Dicen que ni el propio gobierno de Myanmar puede entrar ahí, porque está dominado por los chinos. Y nosotros planeamos una fuga. La primera fuga iba a suceder el 1 de enero, pero no sucedió porque no teníamos suficiente gente. La segunda fuga iba a ser el 28 de enero, que era el Año Nuevo chino. Pero ese mismo día nos enteramos de que habría 500 guardias armados afuera del complejo donde estábamos. Entonces eso iba a dificultar nuestra fuga. Me puse en contacto de nuevo con mi papá y con Cynthia de la ONG y les dije, nos vamos a escapar del 4 al 5 de febrero. Cynthia le mandó a mi papá, señor Antonio, avísele a Felipe que aguante un poco más porque voy a intentar poner a mi equipo ahí para estar monitoreando su fuga. Y entonces hablé con mis otros colegas de allá, en donde estábamos, y quedamos en que íbamos a escapar del 8 para el 9 de febrero. Fue una presión para tratar de mantener el enfoque en lo que estábamos haciendo, en el trabajo que teníamos que hacer para mantenernos, tratar de mantenernos discretos, no mostrar mucha reacción. Fue bastante complicado. Y del día 8 al día 9 a las 2:40 de la mañana intentamos nuestra fuga. Y cuando dieron las 2:45 ya dijimos, vamos. Todos empezaron a correr. Teníamos como si fuera un mapa, ¿verdad? Del camino para salir. Pero lo que no sabíamos era que había 3 montañas que teníamos que cruzar para llegar al río. En esa parte había guardias. En esa parte de donde teníamos que salir ya había guardias, pero no eran tantos. Recuerdo ver a 2 guardias saliendo de una parte que está allá atrás sin entender nada, empezando a hablar por radio para que vinieran más porque él era el único. Y la gente lo logró, muchos lograron llegar hasta el río, pero los atraparon allá. Teníamos que escalar de 3 a 4 cerros. Después de escalar esos cerros teníamos que correr durante 2 kilómetros y luego cruzar el río para poder llegar a Tailandia. Me atraparon en el primer cerro. Después de subir el primer cerro, llegó un guardia. Él vino con un pedazo de tolete y me pegó en la cabeza con el tolete y dijo, regresa. Y en ese momento solo miré al cielo y dije, Dios, que sea lo que tú quieras. Estoy cansado de esto. Bajé. Desperdiciado, no pude huir muy lejos porque días antes recibí un castigo fuerte. Él me golpeó y tuve que quedarme. Había un castigo en el que tenías que quedarte suspendida en el aire con los brazos así y las piernas dobladas. Entonces me quedé creo que 5 horas así, entonces me dolía muchísimo la pierna y llegué a caerme 3, 4 veces, tanto que esta herida fue de las veces que me caí. Después él me arrastró cuando me convertí en rana. Felipe sé que logró subir 2, 3 montes, pero los guardias fueron tras él y lo atraparon. Fue ahí cuando nos pusieron en los cuartos, nos esposaron de nuevo y el jefe fue y nos golpeó a todos. Luego, con el paso de las horas, fueron metiendo a más gente. Eran 3 cuartos. Fueron metiendo a más gente. Era la gente que lograron atrapar. Nadie logró escapar. Consiguieron atrapar a todos. Después de esa golpiza, pasaron 3 horas más. El personal del DKBA entró ahí. El DKBA es el ejército budista Kari. Entraron al complejo donde estábamos, entraron a los cuartos donde estábamos y preguntaron qué había pasado. Yo sabía sobre el DKBA porque Cynthia me había avisado y yo sabía que ellos nos iban a salvar, que ellos nos iban a rescatar. Y ellos dijeron que iban a intentar ayudarnos, solo que no sabían cuándo.
Hasta ahí todo bien. Yo le avisé a la gente, les dije, gente, cálmense, ellos van a lograr rescatarnos, solo cálmense. Ah, Después de que ellos se fueron, pasaron 5 horas más, llegaron ahí y dijeron, miren, los vamos a rescatar, ustedes van a regresar a su país, pero solo van a poder llevar su pasaporte, sus cosas no las van a poder llevar. Ahora necesitamos hacer una pausa rápida aquí para explicar qué es la DKBA, Democratic Kari Buddhist Arm, Ejército Budista Democrático Kari o simplemente Grupo Kari. Es un grupo que refleja una ideología religiosa y étnica de miembros budistas de la etnia Kari. A pesar de usar la palabra democrático, eso no siempre se refleja en la práctica, ya que el grupo se involucra en alianzas estratégicas de guerra y, en consecuencia, en conflictos armados. Son considerados un grupo de milicia, tienen poder de autoridad en algunas regiones de Myanmar, pero voy a dejar aquí un fragmento de Dani del canal Sobreviviendo en Turquía explicando un poco mejor sobre esto. Chicos, este es el ejército budista, son disidentes del ejército de Myanmar, ¿ok? De las Fuerzas Armadas de Myanmar. Son rebeldes milicianos y formaron un grupo llamado los Karen. Es el ejército budista Karen. ¿Son santos? No, pero por algún interés, eso lo voy a platicar con Cintia, ellos también tuvieron interés en ayudar en esta fuga. ¿Porque quieren ver a los chicos libres? No. Hay una disputa de poder ahí, entonces fue interesante para ellos, es un juego de intereses. Interesante ayudar a Exodus, ¿ok? ¿Por qué, Dani? Ahí está, aquí se soborna, aquí hay juego de intereses, es una mano que lava la otra, ¿verdad? Crimen con crimen, con crimen, con ONG, es un revoltijo, ¿ok, gente? Es un revoltijo. Y en ese revoltijo, los Karen, ese ejército budista que no es santo, que también, ¿verdad? Ellos querían aprovecharse de estos chinos aquí, ¿entienden? Ellos querían fastidiar a los chinos. Y para suerte de los chicos y de más de 80 personas, gracias a Dios, fueron liberados. Sí, ellos nos llevaron a un refugio allá en Myanmar. Nos quedamos 5 días, no, fueron 4 días en ese refugio. Después de esos 4 días nos llevaron a Tailandia. Allá en Tailandia nos quedamos, creo que fueron 3 días en la base de Taka Taka que está en Tailandia. Y después de 3 días, la embajada de Brasil en Bangkok fue allá y nos recogió y nos llevó a Bangkok. Yo miré a Lucas así, le dije, ahora sí estamos en Tailandia. Y le dije a mi amigo, ahora estamos libres. Fue en ese momento, wow, en el momento que hasta me atraganto. Cuando vi ahí, cuando pasamos por el ferry, ¿sabes esa? ¿Sabes? Perdón. No sé, fue una... ¿Sabes cuando sientes que vas a recuperar tu libertad, que ya no vas a tener que sufrir eso otra vez? Sí. Sí, así fue. Bueno, ustedes se dieron cuenta de que, durante mucho tiempo, los chicos estuvieron en contacto con sus familias, y las familias estuvieron en contacto con representantes del gobierno brasileño. Pero ¿cómo es que el rescate se hizo solo por causa de una ONG de Estados Unidos? ¿Qué hilos movió el gobierno brasileño para que este rescate se realizara con éxito? No, eso es mentira. Quien realmente nos ayudó fue Exodus con Cynthia Meireles y con Jai. El gobierno, la embajada de Ocon, allá en Hong Kong, allá en Myanmar, siempre era el mismo mensaje, que teníamos que mantener la calma, que esto y aquello, que el Itamaraty nos estaba buscando. Mentira, no nos estaban buscando para nada. Déjame ver, disculpa por la expresión que voy a decir ahora, pero yo sabía la porquería que era el gobierno brasileño. Yo no creía que iba a poder regresar, no. ¿Y fue el gobierno el que los sacó de allá entonces? No, no fue el gobierno. El gobierno no hizo nada por nosotros. El Itamaraty no ayudó en nada, el gobierno brasileño no ayudó en nada. Lo único que hicieron fue pagar nuestro pasaje para regresar a Brasil. ¿Y todavía dijeron que fue mucho? Junto con los chicos, más de 250 personas fueron rescatadas ese mismo día. Decenas más también ya fueron rescatadas después de que ellos salieron de ahí en febrero. Y eso no fue solo del complejo donde ellos estaban, sino también de otras empresas de la región.
Como se pudo notar, todos salieron de ahí solo con la ropa que llevaban puesta. En el caso de Felipe, él se fue incluso descalzo porque en la fuga perdió sus 2 sandalias. Imagina a una persona que vive en el extranjero trabajando. Tiene sus documentos, equipos, su vida dentro de una maleta. Y sus cosas se quedaron todas en Myanmar, lo que probablemente será vendido para que los secuestradores de alguna manera también puedan hacer dinero con eso. Los muchachos llegaron a Brasil heridos, enfermos, con secuelas físicas y psicológicas, están tomando medicamentos y todavía tienen un largo camino de recuperación y reconstrucción por delante. Quien quiera y pueda ayudarles de alguna forma, el Pix, tanto de Lucas como de Felipe, está aquí en la descripción. Mensaje que quiero dar a las personas. Tengan cuidado con las ofertas de trabajo. Analicen mejor las propuestas. Sí, busquen más información. No caigan en el mismo peligro en el que Lucas y yo caímos. Cuidado.